Investigaciones emblemáticas, partes policiales, declaraciones y fotografías históricas forman parte de los archivos de derechos humanos de la Policía de Investigaciones que han sido reconocidos oficialmente como Monumento Nacional. Este patrimonio va a ser digitalizado y entregado al Archivo Nacional, como nos cuenta Patricio Martínez. ¿Usted sabía que existían detenidos desaparecidos, no? No sabía tanto. ¿Por qué? ¿Por qué no se me informaba? Esas cosas las manejan otras personas. Hay algunos cadáveres que presentan impactos de bala. Nosotros, la agrupación, los familiares buscaron pruebas. Caravana de la Muerte, Colonia Guinea, Caso Conferencia, Colombo. En una sola tumba, 2 cadáveres enterrados. Pero qué economía más grande. Nunca hubo preocupación de la justicia, ¿verdad?, de lo que está pasando. Preocupación seria, seria. Estos archivadores registran 2 décadas de una parte de la historia de Chile. Fotografías de agentes, centros de detención, declaraciones, informes policiales y organigramas. Más de 1000 carpetas y volúmenes que reconstruyen crímenes desenterrados por familiares de víctimas, policías y abogados. Hombres y mujeres que rompieron el cerrojo del silencio para construir un patrimonio que ha sido declarado Monumento Nacional. Un archivo histórico que recientemente fue declarado patrimonio en la categoría de Monumento Nacional en virtud de la relevancia de los documentos que aquí se archivan. Están todos dentro de sacos. Hay algunos cadáveres que presentan impactos de bala. Y 2 que se descubrieron estarían con los ojos vendados. Fue encontrado en el patio 29 el cuerpo de Bautista von Schober. La felicito lo buscaban en el cadáver. En una sola tumba, 2 cadáveres enterrados. Pero qué economía más grande. ¿Usted sabía que existían detenidos desaparecidos, no? No sabía tanto. ¿Por qué no? ¿Por qué no se me informaba? Esas cosas las manejan otras personas. Los hallazgos a comienzos de los 90 evidenciaban de manera irrefutable lo que había ocurrido en Chile. Los cuerpos descubiertos en Pisagua y el patio 29 marcaban ese inicio. Pero lograr justicia eran otras palabras. Esa hebra aparecería fuera de Chile algunos meses después. El ex agente de la DINA, Osvaldo Romo, era capturado en Sao Paulo, Brasil. Su arresto entregaba pistas decisivas para lo que vendría después. Yo trabajé en DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, durante 2 años. O año 1975, a mediados del 75, me comunicaron por un documento que yo tendría que abandonar el país porque estaba siendo procurado por varios tribunales. La primera declaración de Osvaldo Romo marca un antes y un después en estas investigaciones. ¿Por qué? Primero porque Osvaldo Romo manejaba mucha información de la DINA y fue contratado o contactado por la DINA por el conocimiento que él tenía respecto a, principalmente, al MIR. Las traiciones del dirigente vecinal de la Unidad Popular, devenido agente de la DINA, fueron quedando plasmadas en sus declaraciones, pero también en manuscritos confeccionados durante su encierro y que hoy son albergados en este registro que ha sido declarado monumento histórico. Las declaraciones del ex agente a ratos parecían premonitorias. Sus revelaciones desatarían nudos que salpicarían a muchos en Chile. Cuando la cosa va, está llegando, todo el mundo quita. Yo acho que mucha gente en Chile debe estar doente, ¿vio? Algunos están yendo al bañero 2 o 3 veces por día, ¿vio? Las primeras estructuras de la DINA, los nombres de sus agentes, agrupaciones y centros de detención fueron obtenidos tras los interrogatorios a este torturador. Sobre estas hojas se transcribieron por primera vez los organigramas y mapas. Una de las carpetas custodiadas por la PDI alberga las fotografías de varios de los centros de tortura que también comenzaban a ser revelados por exiliados que retornaban a Chile. Nosotros en la Vicaría estábamos 24 horas haciendo declaraciones juradas porque era una enorme cantidad de retornados a Chile que querían hacer su declaración.
Y eso permitió también acceder a los recintos de detención, tener más precisión. En ese esfuerzo se lograron determinar y descubrir una infinidad de centros de detención y reclusión que no están en el registro histórico de nadie. Más de 1000 centros de tortura y reclusión clandestina fueron quedando consignados en las investigaciones que acumularon jueces con dedicación exclusiva y el Departamento V de la PDI. Los relatos eran develados por las propias víctimas y mucho antes lo habían sido por familiares que durante los años del régimen intentaron miles de frustrados recursos de amparo. En la noche las compañeras, casi al filo del toque de queda, donde habían testimonios que se tomaban, lo grababan abogados y se volvían y se presentaban en tribunales y esa persona al otro día tenía que salir del país. Los temores de esos denunciantes fueron bien conocidos para el ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad, Luciano Puyú. Miedos fundados como el de una mujer que llegó a pedirle que desistiera de un recurso de amparo en favor de su esposo. El cuarto día me avisó que ya no era necesario porque ya no era necesario. Bueno, la alegría fue que había vuelto y no había vuelto, se lo habían dejado envuelto en una sábana, desnudo, acribillado en una sábana, digamos, en la puerta de su casa, una noche de toque de queda, digamos, en una ambulancia. Durante la primera década de las investigaciones se fue develando gran parte de lo que habían ejecutado los organismos de seguridad durante los 17 años de la dictadura militar. Pero los involucrados en las indagaciones aún percibían un clima de impunidad. El giro se produciría hacia fines de los 90 y nuevamente fuera del país. We want justice. Justice. De unir los antecedentes para El arresto de Augusto Pinochet en Londres gatilló una de las mayores tensiones políticas desde el regreso a la democracia. Su detención se prolongó por cerca de 1 año y medio, generando expectativas en agrupaciones de derechos humanos que lo acusaban de la ejecución y desaparición de más de 3.000 personas. Y aunque finalmente el gobierno británico decidió dejarlo en libertad, tras su regreso a Chile, la forma en que se investigarían las causas de derechos humanos cambiaría radicalmente. Y lo que se avanzó ahí fue porque producto de estos compromisos que tuvo que asumir el Estado de Chile, designó jueces de dedicación exclusiva que investigaron estas causas. Y algunos de esos jueces sí hicieron su trabajo. Inaugurado el nuevo milenio, estos volúmenes se incrementaron exponencialmente. Solo entre el 2000 y el 2003, unos 400 exagentes fueron procesados en distintas causas de derechos humanos. Los pactos de silencio, que se habían prolongado por décadas, comenzaron a tambalear. A partir del 2000 empiezan ya los sujetos a echarle la culpa a Pinochet, cuestión que no había pasado antes. Empiezan a hablar de los superiores, empiezan a culpar a sus superiores, empiezan a entregar los nombres, a entregar las orgánicas. O sea, toda esa información que se sabe hoy día de la DINA, del comando, es a partir de esa fecha. Las investigaciones sobre Villa Grimaldi, el Comando Conjunto, el caso Degollados, Anfrunz, la Operación Albania, Colombo y decenas de otras indagaciones continuaron avanzando a paso más acelerado. La esperanza de Chile no tiene el nombre de una persona. De todas las causas emblemáticas hubo una que presentaría dificultades insospechadas, una que podría configurar el primer magnicidio de la historia del país. Pediría que cada uno pudiera orar hoy día a Dios por el alma de don Eduardo. La única declaración que yo traigo al pésame personal del presidente de la República y la actitud que va a tomar el gobierno al respecto va a salir a través de la Secretaría General de Gobierno. La tesis de que el expresidente y líder de la oposición Eduardo Frei había sido asesinado enfrentó a estos experimentados abogados a uno de los casos más complejos de sus carreras. Por la cantidad de partícipes, por la forma subrepticia, clandestina, porque estuvimos todos siendo engañados durante tantos años hasta el día de hoy. Mucha gente que piensa que Frei se murió de una mala operación quirúrgica. Un caso muy difícil de avanzar en donde ha sucedido todo.
sucedido amenazas a abogados, ocultamiento de pruebas. Y en medio de causas donde el número de exagentes se ampliaba cada vez más, las desventuras de un enclave alemán ubicado en Parral impactaban en Chile y el mundo. Los vejámenes que venían siendo denunciados desde hace décadas en este predio no solo habían afectado a colonos, también a detenidos desaparecidos. Un pedazo de historia del cual hasta ahora no se tenían pruebas tangibles. Estos son los dos motores hallados bajo el terreno de la ex colonia Dignidad, el mismo vehículo que usaba Juan Maíno, fotógrafo del Mapu, detenido en mayo de 1976 por la DINA. Los allanamientos en la colonia Dignidad también revelaron el contexto de asedio en el que seguían viviendo los colonos. En medio de los bosques de Parral habían pasajes subterráneos, micrófonos y piedras con extraños orificios. En su interior se encontraron cámaras de seguridad de una tecnología desconocida para ese tiempo. Efectivamente se desconocía la existencia de ese tipo de avances tecnológicos para la época. Insisto, ellos tenían tecnología que no se ocupaba, tecnología de inteligencia, televigilancia, etcétera, etcétera, que impresionó. La historia expresada en estos papeles muchas veces surgió de víctimas que sobrevivieron. Planos que guardaron en sus cabezas por años, como este que recibió el abogado Luciano Fuyú y que mandó a convertir en pintura, conservando cada detalle de un documento que lo sigue conmoviendo. Esto es un elemento, a mi juicio, extraordinario. Incluso las propias faltas de ortografía que tiene, cancha de helicóptero, gimnasio, mira cómo está escrito. Yo hago un reconocimiento a esta policía de investigaciones que es parte importante de estos logros en derechos humanos, pero eso no me impide a mí decir que la policía de investigaciones durante el tiempo de la dictadura se anuló completamente. Las 752 carpetas con fichas de detenidos desaparecidos, 416 fotografías de exagentes, partes policiales y documentos reservados forman parte de una colección que ha sido calificada como monumento nacional, pero que para estos investigadores de esa verdad ha sido un motivo de vida. Pero en función de este tipo de causas es lo que justifica que yo hubiera sido abogado. Buscábamos pruebas para un mundo que negaba la existencia de nuestros familiares. Yo soy de la idea de que la historia de Chile, la historia de la dictadura, está expresada en los expedientes judiciales. Para preservar los registros, estos papeles y fotografías ahora serán digitalizados. Los detectives que los consultan desde distintos puntos del país lo harán vía online. Pese a que los archivos se transformaron en monumento histórico, no son de acceso público. Es que, más allá del tiempo que ha transcurrido, muchas de estas causas y heridas siguen abiertas.